Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, maestro. Te digo maestro porque estoy dentro del programa de ustedes en el Instituto de Desprogramación Evolutiva y me ha servido bastante. Entonces, dentro de ahí fue la que tuve la oportunidad de hablar contigo y con tu esposa Vanessa. Y gracias por estar aquí. No, encantado. Gracias por la invitación y yo feliz de poder compartir con la gente cosas que puedan ser de su interés y que en algo podamos aportar a que tengan mejor calidad de vida y que puedan encontrar cómo resolver sus propias broncas. Perfecto, muchas gracias. Ricardo Garza, nacido en Cadereyta. El mero Cairo. Ahorita te preguntaba fuera de cámara si de Cadereyta de los buenos o de los que están acá medio... No, de los buenos, gente de rancho. Ya. Fíjate que tuve una buena amiga allá en Cadereyta, se apellidaba Cabrera y de Cadereyta. Y sí le hacía honor a su apellido. Pero bueno, esos son otros temas que no vamos a tocar. Estamos ahorita viendo precisamente lo de tu libro y varias cosas que vamos a hablar dentro de la plática, Ricardo, pero nos llama mucho la atención esto y te voy a poner también porque yo tengo muchas dudas, pero sé que muchas dudas son de los también compañeros alumnos de los lunes y que he visto que te hacen de repente en redes sociales. Sé que empiezas con esta disciplina que estudiaste diplomacia, que... Perdón por lo que voy a decir. Qué bueno que no se dio. Sí. Porque no estuviéramos aquí, no tuviéramos este libro. Entonces, exacto. Qué bueno que no se dio. Son esas diosidencias que la vida va presentando, ¿no? Entonces, no sé la diplomacia en cierto caso, pero ahora eres embajador también de una disciplina que lo estás llevando a muchos lugares de habla hispana. Entonces, se está cumpliendo eso. Sí estás siendo embajador, pero ahora de la salud, ¿no? Exacto. Eso es emocional. Entonces, veo que estuviste en esta parte de la diplomacia, tienes una maestría en administración de negocios. Así es. Y vi dentro de la investigación que hacemos, me llamó mucho la atención que dijiste que tenías unos 40 y tantos años, que ya más o menos, por eso me identifiqué más. Sí. Y que dijiste, oye, yo ya estaba tirando la toalla. ¿Qué pasa en ese momento dentro de Ricardo? Es una historia que venía yo de mucho tiempo. Pues prácticamente yo empiezo a trabajar a los 17 años como maestro de inglés, posteriormente inglés y francés. Pero desde los 17 años empecé a trabajar muy joven y a partir de ahí siempre mi meta era tener una empresa, un negocio. Y luego hubo una época que tuve un centro de estudios de idiomas, damos inglés, francés, italiano. Se llama ProLanguage, ahí mismo en Cadereyta, en la calle Juárez. Cerca de los Yukis, la gente que es de allá sabe por dónde. Atento antes de los Yukis. Entonces, ahí mismo estuve varios años y de repente todo se cae. Y a partir de ahí, que honestamente me fue muy bien ahí, a partir de ahí todo sale mal. Nada funciona, todo sale mal. Y pareciera como si me fueran arrastrando, como si fuera así como que no tienes otra opción, otra salida. Arrastrando concretamente a ser maestro todo el tiempo, pero ya de una institución pública, no tanto de ser maestro en tu propia escuela, ¿no? En ese sentido, entro a estudiar a la UNL, estoy muy agradecido con la institución, la uni, y me dan 2 plantas ahí, pero mucha limitante también para crecer. Yo tenía una planta de docente y una planta de administrativo, pero tampoco había mucho crecimiento. Y la política ahí estaba medio compleja ahí y había como que un grupo político y si no estabas ahí no te dejan, pero tampoco te dejaban entrar. Entonces, pues bueno, fue todo un tema y aprendí que no y me lo dijeron en mi carita, así que tú no vas a crecer. Entonces me lo dijeron así literal y directamente, tú no vas a crecer. Entonces ahí es donde tú entiendes, bueno, entonces ¿a qué vengo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque yo desde el día 1 en la entrevista de trabajo le dije, yo voy por la dirección, si vengo a ser director. Y creo que no les cayó muy bien. Entonces, ya entendí posteriormente que es política. Sí. Es como estar en las universidades públicas, asumo que todas serán iguales o similares. Es un tema político más que de meritocracia, ¿no? Entonces, dentro de ese intento de crecimiento, pues ni crecía como empleado, ni crecía como empresario. Y aún así tenía intentos de emprendimientos y no me funcionaba nada. Y luego hago mi maestría en administración de empresas y recursos humanos. Pero anterior a eso ya estaba yo trabajando sobre ISO 9000 como auditor interno. Entonces aprendo mucho de los procesos. Hago mi maestría. Me empiezo a hacer como asesor de empresas. Y empresas que asesoraba, empresas que le iba muy bien.
Y la que ponía yo iba bien mal. Entonces decía, como que no entiendo si A más B es igual a C porque a mí me sale W. Okay. O sea, no tiene el más mínimo sentido. Si lo que aplico conmigo lo aplico con mi cliente, no me funciona. Y empecé a notar que las cosas no estaban bien. Y que al igual que en la prepa donde yo trabajaba, la vida me decía que tú no vas a crecer. Wow. Entonces yo, ay, qué bueno. O sea, y es muy doloroso guardando proporciones, porque ahora que estamos en temas de terapia, te das cuenta, Roel, que hay situaciones muy difíciles de vida, que uno la compara a la tuya y bien, pues no es nada complejo para los problemas que uno ve posteriormente. Más sin embargo, para mí era grave. O sea, para mí era todo un tema, porque era pues la mitad de mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estoy yo literalmente así como que ya rajado desde que ya no quiero saber nada de esto. Y yo se lo dije a Vane, mi esposa. Y le digo, ya no quiero saber nada. Porque estudié todo lo que se te ocurra. Metafísica, energía. Todo intentando encontrar una respuesta del por qué esto que me pasaba a mí, de estar intentando todo el tiempo, no me funcionaba en el camino que yo esperaba encontrar, con la lógica de la meritocracia, ¿no? Ya fuiste a la escuela, ya hiciste una carrera, ya hiciste maestría, eres ordenado, tienes buenas ideas. O sea, todo el caminito que te marcan, en realidad no, para mí no. O sea, a otra gente veías que el caminito que está establecido por la meritocracia, decías, todo funciona. Y luego yo escuchaba frases como, el pobre es pobre porque quiere. Y yo, ¿dónde quieres el cachetadón? O sea, y no es que fuera pobre. O sea, honestamente nunca viví mal, afortunadamente. Más sin embargo, para mí no era suficiente. Entonces llega el punto en el que estoy ya literalmente deprimido, con una, a mucha gente le llama techo cristal, para mí era techo de acero, güey. O sea, no hay manera de traspasarlo. Ese cristal al menos lo rompo alguna vez, pero yo no podía, ¿cómo se podía romper? Entonces llega Vane con su teléfono y me dice, ya sé que no quieres saber nada más, solamente vea esto. Y yo así como que, y yo nomás así como que, se abre el cielo, cae un rayo de cielo, cae un rayo de luz, perdón, y se ilumina todo, un canto angelical. Y lo primero que veo es transgeneracional, repetición de programas heredados inconscientes. Y yo, y voy leyendo, y voy viendo que es mi vida. Okay. Y que lo que viví yo lo vivió mi papá, y lo que vivió mi papá lo vivió mi abuelo, y lo que vivió mi abuelo lo vivió mi bisabuelo. Y dices tú, ¿cómo? O sea, entonces vengo a repetir la misma historia. Y me doy cuenta que la vida mía está siendo prestada por alguien más. Que no estoy viviendo mi propia vida, sino lo que se supone que tengo que estar viviendo basado en mi historia familiar. Y ahí fue donde lo primero que pienso es, no es mi culpa. No soy yo el conflicto es mi programa heredado. Y a partir de ahí, no he podido parar. Literalmente, hasta el día de hoy, y sé que me faltan muchos años de obsesión, no he podido parar en poder determinar cómo resolver las cosas, porque fue una obsesión, no nada más mía, mi esposa y yo. A mí me toca mucho ser la imagen, pero mi esposa trae de entrada la idea, y todo el apoyo al mismo nivel que trabajo yo, trabaja ella, y ella en físico trabaja más que yo, en realidad, porque me toca este tipo de cosas y ella le toca otro tipo de trabajo que es un poco más de físico, ¿no? En tema de estar sentada, administrativo. Y en ese sentido, pues, oye, nos enfocamos los dos y a partir de ahí empezamos a encontrar soluciones. O sea, lo que parecía inmutable comenzó a cambiar. Y dijimos, o sea, ya hay una manera, sí existe la forma de salirte del jueguito que es el destino. Entonces, el destino predeterminado sí está, pero lo puedes cambiar cuando tú quieras. Y ahí es donde empezamos a hacer cambios importantes y todo se transformó. Yo no sé cómo explicarlo, es como si fueras en un túnel y en una calle libre y de repente estás en un túnel toda tu vida y de repente sales, te cambias de carril y es una calle libre y ves todo diferente y jamás puedes volver al túnel. Cuando sanas de forma profunda, no regresas a donde estabas. Wow. Y ¿sabes qué es lo padre? Que te das cuenta que jamás vas a volver. Porque tú ya no eres el mismo. Y aquí hay una parte importante que me gusta compartir con la gente. No puedes ser la misma persona intentando tener una vida diferente. Tienes que transformarte tú para poder encontrar entonces la forma de ser una persona completamente diferente, pero no puedes tener la misma piel ni el mismo interior. Entonces es bien importante para poder llegar al punto de la transformación, pues dejar cosas atrás. Sí, esto es un tema.
Se me olvida ahorita una palabra clave de la frase de Jung que dice, básicamente la voy a parafrasear, que hasta que no hagas consciente tu inconsciente, le seguirás llamando destino. Le seguirás llamando destino. Uh-huh. ¿Qué piensas de esa frase? No, pues esa es bíblica, güey, épica, güey. No, lo que pasa es que la clave de la sanación, de acuerdo a lo que nosotros hacemos y lo marcamos en el libro, es la conexión del inconsciente y el consciente. Aquí es bien importante entender que el cerebro consciente es la parte del ego, la parte donde yo estoy realmente haciendo las conexiones sinápticas y lo que me lleva a las ideas y a la esperanza, toda la parte del ego, ¿no? Pero la parte inconsciente es 1000 veces más grande, por decir un número hacia el aire, en tema de exageración, 1000 veces más grande que la cantidad de información que podemos tener en el cerebro. Uh-huh. Entonces, hay más información a nivel celular que a nivel cerebral, a nivel mental. En ese sentido, te vas a dar cuenta entonces que mientras no hagas consciente esa parte del inconsciente, no hay manera de encontrar una sanación. O sea, no la vas a librar nunca. ¿Por qué? Porque el inconsciente es el timón que te guía hacia el destino y el consciente es el que intenta llegar. Y el inconsciente no necesita rumbo. Él ya sabe a dónde va. Que no me gusta el destino, entonces lo cambio. No es fácil cambiarlo. Tienes que pasar por un proceso de transformación importante. Más sin embargo, puedes decidir cambiar el destino, pero no puede ser a través de la mentalidad. O sea, no es una idea lo que está equivocado. Es una estructura biológica lo que no es adecuado para ti, no que esté equivocada. Entonces la estructura mental no tiene nada que ver con la estructura biológica. Y es donde a veces es bien confuso para las personas porque dicen, cambia tu mentalidad. Uh-huh. Pues tú puedes cambiar tu mentalidad 40 veces, 50 veces y vas a terminar en el mismo resultado. Cuando veas un resultado diferente, entonces te funcionó, pero difícilmente te va a funcionar. Lo que tienes que cambiar es tu estructura biológica. ¿Por qué biológica? Porque la información está a nivel celular. Cuando la encuentras, la combinas con el consciente, le das la indicación de que se va y te empiezan un nuevo destino. Ok, fíjate, parte de esto porque muchos dicen, oye, esto, pues cómo se fuma o no sé. Uh-huh. Pero cuando lo empiezas a estudiar y te empiezas a dar cuenta, dices, pues sí, citas también un ejemplo de los animalitos. Uh-huh. Cómo saben que van a caminar, cómo saben que tienen que amamantarse. O sea, esa información en la célula, evidentemente, tenemos los cromosomas. Dentro de los cromosomas está el ADN, que es la información que tenemos para poder sobrevivir. Uh-huh. Y esa información es la que empezamos entonces a repetir, porque los antepasados dicen, oye, esto me funcionó para bien o para mal, uh-huh. Y se cargan la información, es como si fuera un disco duro, se lo paso a mi siguiente generación. No es una impronta, es decir, no hago preguntas, simplemente lo descargo y lo vivo. Pero a veces esos programitas no son tan buenos para nosotros, ¿no? No son los que yo quiero. Bien. Exactamente. Entonces, haz de cuenta. Fíjate que hoy me mandaron, una alumna me manda un reportaje, que son los que me fascinan, de la revista Acta Pediátrica, donde hay un estudio científico que dice que la conciencia está desde antes de nacer. Y está increíble, porque se sostiene mucho con lo que platicamos. Y estaba leyendo yo el estudio en la mañana, y decía que hicieron varias pruebas con las frecuencias vibratorias de la conciencia, y que era la misma del adulto. Y dices tú, pues todavía no naces. Y eso es lo que yo sostengo. Y esto que explicabas ahorita de la célula, el doctor Bruce Lipton explica como que se llaman etiquetas biológicas. Y esa etiqueta biológica trae toda la información que platicabas ahorita. Porque el animalito ya nace sabiendo qué. Y porque el girasol sabe cuándo girar. Y cómo detecta que hay un sol si no tiene ojos. ¿Me explico? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es un tema que se llama epigenética. Y la epigenética es mi forma de reaccionar basado en el ambiente. Hay algo que la gente no se le ha enseñado lo suficiente. Que el ambiente determina mi resultado, no yo. Entonces, haz de cuenta, imaginemos que cuando naces, uh-huh. eres un teléfono celular, imaginemos, que ya viene con un sistema operativo. El sistema operativo es toda la historia ancestral, ¿no? En ese sentido, por ejemplo,
si tú compraste un iPhone 11 y un iPhone 16, la estructura es la misma. Hay novedades, ok, pero la estructura es la misma. Cuando tú ya tienes la idea de que ya vienes predeterminado con un sistema operativo, que todo le puedes agregar quizás algunas apps para mejorar algunas cosas, tu sistema operativo ya está determinado, ¿sale? Y eso viene ya en la epigenética. Cuando hay un ambiente, por ejemplo, pierdo un familiar, me despiden del trabajo, tengo un tema con mi pareja, ese se llama ambiente y va a determinar cómo reacciono. Y voy a reaccionar igual que mis papás, igual que mis abuelos. Por eso, Roel, es cuando te das cuenta que dices, oye, termina siendo igual que mi mamá, gritándole a los niños de la misma forma, de las mismas palabras que le digo a mis hijos, ¿no? Es el mismo sistema operativo, güey. O sea, es copy-paste. ¿Para dónde te haces? Cuando encuentres el sistema operativo tuyo, ¿cuál es mi sistema operativo? Ya la libraste, porque lo puedes cambiar. Si no encuentras el sistema operativo, pues olvídate. Vas a quedarte eternamente en la misma frecuencia. De hecho, lo hemos hecho refranes. De tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito. Entonces, sí. Pues lo tenemos como refranes, pero no hemos visto esta parte porque no hemos creado conciencia. A través de cursos empiezas a crear conciencia de, oye, mi papá, mi abuelo o mi tío, empiezas a ver esta parte y empiezas a crear conciencia para ahora sí poder cambiarlo. Exactamente. Porque si no, no hay forma de hacerlo, ¿no? No hay forma. Y desafortunadamente tampoco esa voluntad. Hay que hacer todo un proceso. Ese ha sido mucho de lo que nosotros hemos logrado descubrir. El cómo es el funcionamiento de un ser humano. Haz de cuenta, desde primero empezamos por comprender la conformación del ser humano, su funcionamiento ante el ambiente, y a partir de ahí te das cuenta que todo el mundo reacciona igual. Parece igual que tu propio clan, no que el mío. Entonces, por eso pareciéramos individuos. ¿Me explico? Pero al final de cuentas somos un copy-paste de muchos anteriores. No es que seamos idénticos al anterior, que eso es lo que nos da la individualidad, que tenemos un programita de papá, otro de mamá, otro de un tío, otro de un abuelo y síguele para atrás. Entonces pudiéramos tener, nunca nadie sabrá cuántos hay, o nunca nadie sabe cuántos hay, pero imaginemos que tenemos 10,000 programas y puedo yo tener 100 de uno, 5 del otro, y eso es lo que me conforma como una identidad muy personal. Más sin embargo, sigo siendo copia. Los 10,000 programas eran copias. Sí. Ok, entonces aquí viene esta parte. ¿Qué tanto sabemos que está el consciente y el inconsciente, ¿no? Ajá. Que para cuestiones de psicólogos subconsciente y preconsciente, sí. Pero para cuestiones de lo que estamos hablando es consciente e inconsciente. Sí, para la técnica de nosotros es consciente e inconsciente. Exactamente. Si nosotros no integramos terminologías adicionales, si bien somos similares a ciertos términos en la psicología, no es psicología, respetamos muchísimo a los psicólogos, mi esposa es psicóloga, entonces respetamos mucho esa parte de la psicología, más sin embargo no hacemos psicología. De hecho traemos cosas como que quizás no sean compatibles, aunque hay muchas líneas de psicología que con las que sí pudimos coincidir, pero no es psicología, y esto siempre es importante porque yo no soy psicólogo, aún. Entonces, bien, buen punto. Sí, voy a media carrera, de hecho. Entonces, es importante esta parte de decir, bueno, nosotros tenemos nuestra propia terminología. Inclusive en temas económicos tenemos nuestra propia terminología, que no coincide con la terminología oficial, ¿no? Entonces, para poder formar nuestra propia corriente, pues tenemos que tener nuestra propia terminología, que quizás algunas palabras coincidan con las otras, pero no manejamos todas. Entonces, esa parte nosotros del inconsciente es la que le damos mayor preponderancia. O sea, para nosotros el inconsciente es la base fundamental del comportamiento humano y en donde podemos encontrar toda la información necesaria para poder transformarte. Y es una transformación maravillosa porque al final de cuentas lo que haces es que identificas tú tu propio conflicto, luego encuentras el origen y una vez que encuentras el origen lo puedes destrabar. Si no sabes el origen no va a haber manera. Así de simple. Ok, y esta es la parte precisamente de la desprogramación evolutiva. Es decir, a mí me llama la atención cuando yo te empiezo a ver en programas como en entrevistas, veo que después tienes un libro y dije, pues lo voy a comprar. No te miento, de las primeras páginas es cuando hablas de una maestra que estaba repitiendo. Cuando leí eso dije, empecé a buscar, a ver, ¿dónde me inscribo? Y me inscribí. Sí. Y me doy cuenta que no es por echarte flores, pero esa es la realidad. Es que me di cuenta que es un programa. O sea, no es nada más que, mira, es biología. Sí. ¿Y luego qué hago?
porque si no, no me va a servir. Ustedes tienen todo un diplomado, digo, es una institución educativa, y en eso se basa que son programas, es decir, programas me refiero a que son estudios que se tienen que hacer para que puedas obtener el diplomado y tienes... No es nada más lecturas, es videos, es prácticas, son ejercicios. Los lunes tenemos cita contigo y con Vanessa en una conexión. Entonces lo veo muy completo. Y créanme a los que nos están escuchando, no es por echarte flores, pero no he visto otro programa ahorita en ese sentido, porque me ayudas a darme cuenta de cómo estoy. Claro. Primero tengo que empezar conmigo para poder después ayudar a los demás, ¿no? Claro, y fíjate que esta parte importante es tener un programa completo para poder realmente ayudar a las personas. Porque muchas veces está la información ahí y no sé cómo aplicarla porque me faltan fundamentos. Habrá personas que porque están en su momento preciso de vida les va a funcionar quizás una frase y con eso tienen para sanar. Pero otras personas no. Otras personas ocupamos, yo precisamente, todo el bagaje. A ver, ¿esto de dónde viene? ¿Y por qué es esto? Y yo así he fundamentado todo dentro del libro, pero entre Vania y yo he fundamentado toda la parte académica. Que esa parte académica pues, es el fuerte de Vania más que el mío. Y toda esa estructura académica la tenemos, haz de cuenta, como si fuera pero está como si fuera un nivel maestría. De una institución educativa apegada a la Secretaría de Educación Pública, tenemos los mismos criterios, pero no las mismas tareas, eso sí, pero ni los trabajos, ni la tesis, ni nada de eso. Pero en calidad educativa sí nos procuramos que fuera muy completa y con mucho fundamento. O sea, cada cosa que preguntes tiene un fundamento científico. Esa es la parte interesante de todo esto. Y luego aparte te damos la estrategia de cómo solucionar y cómo sanar tu conflicto. Sí, es esta parte, por eso comentaba de que ok, entendemos que tenemos una carga celular, es decir, las células traen información con las que vamos a desarrollarnos y crecer. Después de esta carga viene la parte, cuando ya tienes un programa como el que ustedes ofrecen a través de los diplomados, es para que te puedas hacer consciente de cómo puedes cambiar esto para empezar a cortar. Y te ayudas a ti y también vas a ayudar a tu descendencia, ¿no? Exactamente. Para que ya no repitan eso. Esta parte es bien importante. Hay una que ahora es ley, o sea, era una teoría que salió en los años 30, se llama entrelazamiento cuántico. Googleenlo. Es más, le voy a decir que googleen porque está increíble. Miren, pónganle en Google, científicos logran cambiar un evento del pasado. Se van a sorprender. Es un periódico de España, googleenlo así, y habla sobre entrelazamiento cuántico. ¿Qué es lo que van a encontrar en ese reportaje? Van a encontrar que una universidad en Suiza logra comprobar el tema del entrelazamiento cuántico. Le explico así a grandes rasgos. Es una partícula, si está relacionada con otra, el cambio que hagas en una se va a ver reflejada en la otra porque están relacionadas. Ese es el fundamento del famoso hilo rojo. Entonces, si ustedes saben, por ejemplo, han escuchado hablar del hilo rojo, que todos estamos conectados por algo, bienvenidos, ese es. Y ahí sustentamos nosotros el inconsciente colectivo universal. Entonces, en esta parte fundamental de cómo estamos conectados como si fuera una red Wi-Fi, vamos entonces a encontrar que es el entrelazamiento cuántico. Y este entrelazamiento cuántico me dice que si cambio yo, cambia el que esté relacionado conmigo. No quiere decir que la pegar a toda la familia, sino aquel que compartimos la misma información. Entonces, por ejemplo, personas que tienen un conflicto relacionado a el impulso quizás de llevarse cosas que no son suyas. Miremos qué es eso. Ok. Si lo tengo yo, lo tiene alguien más. Entonces, sano yo y en automático, como estoy sanando información heredada transgeneracional dentro de la epigenética, vas a sentir un cambio biológico en tu cuerpo. O sea, la biología empieza a cambiar. Y el otro a veces también siente que se marea o que le duele el estómago, que le duele cierta parte del cuerpo y andan movidos todos, aunque no le avises al otro. Y dice la teoría del entrelazamiento cuántico, dice que no importa, lo manejan ellos así, inclusive una galaxia de distancia. En realidad no importa la distancia a la que se encuentren, el cambio como que se hace. Y no tienes que avisarle a nadie. Entonces esta parte fundamental de poder entender la ciencia contra el comportamiento humano, contra la configuración, pero finalmente cuentas, todos somos la biología viene de mismo. Si ustedes
paran un animalito, van a ver la misma estructura. Van a tener que la cabeza está en el mismo lugar, el pecho está en el mismo lugar, la genitalia está en el mismo lugar, los pies están en el mismo lugar, nada más están cambiados de posición. Y inclusive lo que se conoce hoy como los aliens, los viene en la misma estructura. La cabeza donde mismo, los ojos donde mismo, la boca donde mismo, el tracto donde mismo, el pecho donde mismo. Te vas, es la misma estructura. Todos venimos de la misma biología. Entonces, al entender que somos parte de un conjunto, de un universo, vas entendiendo entonces que la vida que tengo yo es idéntica a la que tiene un árbol de limón. Porque no hay diferencia. ¿En qué sentido? Claro que genéticamente sí, epigenéticamente no. ¿Por qué? Porque la semilla, que volviendo, tocando el tema de las leyes universales, me dice que todo se requiere masculino y femenino. Entonces, la semilla, semilla, así, es la parte masculina. Luego, la tierra, que es la madre tierra. Y luego el sol, el padre sol, con la lluvia, que es el agua, que también es la madre. ¿Qué es lo que hacemos? Juntamos esto y hay vida. Pero la semilla trae la información. O sea, ¿cómo sabe el árbol que tiene que dar limón en cierta época del año? Por el ambiente. Pero no hay un cerebro que lo dirija. ¿Qué sucede? Que va a reaccionar basado en el ambiente. Al igual que yo. Yo no doy limones. ¿Qué es lo que hago? Voy a reaccionar de cierta forma cuando pase esto. Y haces un análisis de tu vida y te vas a dar cuenta que estás reaccionando igualito que tu papá, igualito que tu mamá, igualito que una tía, a los mismos estímulos y a veces a la misma edad. Y tú no chingues, ¿cómo? Bueno, te toca vivir lo mismo y reaccionar de la misma forma para poder garantizar tu supervivencia. Es decir, que si el árbol no da limón, no avienta semilla. Si no avienta semilla, no garantiza supervivencia. ¿Me explico? O sea, es una cadenita que no somos diferentes al árbol, no somos diferentes al animal y no somos diferentes en nosotros, en nuestra biología. Híjole, Ricardo, me huele la cabeza con esto. Entonces, en cuestión de cuestiones cuánticas, si yo empiezo a sanar con desprogramación evolutiva y tengo papá, mamá o algún familiar, al empezar a sanar yo, empieza a sanar la persona. Sí. Wow. Pero esto es con cierto ejercicio, siempre con temas transgeneracionales. Uh-huh. Hay, por ejemplo, temas de mi propia vida que sano yo y ya, nada más ahí, pero en su gran mayoría, cuando tocamos un tema transgeneracional, que hacemos el ejercicio transgeneracional que tú en la escuela lo conoces, que no lo compartimos por ética, porque tú sabes cómo son los golpes y no se te ha tocado ver que de repente es que me pasa esto, o es que hiciste mal el ejercicio. Es como, nosotros lo tenemos al grado, no es así, ni mucho menos, ¿no? Pero es como si fuera un medicamento controlado que si te lo tomas mal, te mueve. Entonces, hagan de cuenta que estamos entrando a un sistema operativo de una computadora. Si le muevo mal, pues me hace un caos en la vida. Siempre se puede enderezar. Más sin embargo, estos ejercicios que nosotros tenemos están muy específicos. En el ejercicio transgeneracional como tal, si sanas tú, sana todas las personas que vienen con lo mismo. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que no solamente sanas en las generaciones actuales, sino en las siguientes ya vienen limpias de ese conflicto. Wow. Ya trasciendes así. Porque cambias la información celular, información genética, ya la modificas tú. Sí. Por lo tanto, cuando se multiplican esas células, ya no lleva esa información. Ya no lleva la información. Wow. ¿Ya? Y generalmente lo que hacemos es reprogramar a la persona para que haya una información nueva y esa se grabe para adelante. Entonces, por ejemplo, les quiero comentar al público. Nosotros tenemos un hijo que nace con autismo, ya no tiene autismo, lo puedo decir con mucho orgullo. Wow. En un principio, cuando no sabíamos todo este tema, decíamos, oye, pues a ver qué va a pasar con él. Y hoy en día, yo no tengo ninguna mortificación, porque como sé que se repite todo, le digo, si te repite a ti, le digo a mi esposa, le repite a ti, le va a ir muy bien. Me repite a mí, me va a ir muy bien. Me repite a mi papá, le va a ir muy bien. Al final de cuentas, se va a encontrar una buena mujer, le va a ir bien económicamente, o al menos estable, y va a estar bien. O sea, ya entendiendo esto, vas leyendo la vida por adelantado, ¿no? Y tampoco se trata de cambiar todo, más sin embargo, en el caso concreto, que nosotros ya logramos sacar al muchacho adelante, ya es un huerco bilingüe, campeón que acaba de estar en Los Ángeles compitiendo a un nivel altísimo en hip hop. Se trajo las dos competencias, 2 primeros lugares. Uh-huh. Y entró al top 10 de los bailarines en otro país, en Disney, ¿no? O sea, uh-huh. Entonces, un muchacho bilingüe que está estudiando psicología, es brillante, el músico. Oye, pues no se movía el muchacho. O sea, era autista muy severo. Y el muchacho ahorita es una persona bastante regular. Le puedes notar quizás en su acento al hablar, habla como extranjero. Es porque aprendió primero inglés. Pero fuera de eso, no le notas nada. Entonces dices, tú, órale, ¿se puede cambiar la vida? Por supuesto. Sí, nosotros somos así como que claro ejemplo. Y bueno, ya que estás en la escuela, tú ves todas las cosas maravillosas que pasan con los compañeros alumnos, ¿no? Ok, digo, no sabía lo de tu hijo que tenía y ya no lo tiene, el autismo. Sí.
Apenas te iba a preguntar por casos de éxito, pero bueno, ya me adelantaste uno. Sí, aquí siempre soy muy honesto cuando hablo de este tema. Nosotros invitado a un médico aquí, que él es el que realmente lo saca del espectro autista y nosotros lo vamos puliendo. Y siempre lo comento. Doctor en San Pedro, Jorge González Linares, me dice esto, me dice, te cambio una paleta de caramelo por un título profesional. Y cuando nos explica el origen del autismo de mi hijo, porque todos son diferentes, me dice, tu hijo no tiene autismo, tiene una complicación estomacal que lo hace que si come trigo, por ejemplo, lo procesa como si fuera droga. Y si come azúcar es como si fuera alcohol. Entonces está drogado y alcoholizado todo el tiempo. Me dice, por eso lo ves así. Me dice, quítale esto y dale esto en consecuencia. Y no, un cambiazo. Roel, increíble. Por eso sí le recomiendo a los papás que tengan niños chiquitos con este tipo de episodios, pues busquen otras alternativas. La primera es la alimentación. Quizás no todas tengan el mismo origen. Mi esposa es más experta en ese tema, ella tiene toda una estructura para ese tema. Pero nuestro workshop salió muy bien y a partir de ahí nosotros lo fuimos puliendo y está maravillosamente bien. Pero él es el paso 1. Y nuestro reconocimiento y agradecimiento siempre al doctor Oscar. Fíjate, eso es plausible porque no es nada más, cómprenme un diplomado y les va a cambiar la vida. No. Hay que también tener, es holística, la salud es holística, ¿no? Sí, siempre. Y tenemos que tener más cosas alrededor. Por ejemplo, en casos que nos dicen, oye, mi hijo tiene una adicción. De entrada, se pueden sanar a los hijos, solamente con ética. O sea, nosotros, si alguien nos dice no me gusta la pareja de mi hijo, no, a nosotros nos metemos. Pero, por ejemplo, en el caso que hijos con adicciones, que tuvimos la semana pasada una terapia, pues es triste de repente ver las mamás sufriendo, 2 de sus hijos con conflictos de adicciones, en diferente grado y en diferente sustancia o consumo. Ahí sí somos bien claros. Por ejemplo, si alguien quiere sanar adicciones, tiene que ser 2 cosas, la biología y la información heredada. Adicciones es generalizada. Hace 4 generaciones pues no había ninguna droga sintética, había solamente tabaco y alcohol. Bueno, entonces había alcoholismo o tabaquismo, una de las 2. O ludopatía, una cosa así, ¿no? Cualquier adicción se hereda. Es decir, si ustedes tienen adicciones o tienen familiares con adicciones, se dan cuenta que había alguien anterior con adicción también, ¿sí o sí? Nos preguntan. Estoy afirmando, sorry por ser tan directo, pero así es. No es pregunta, es afirmación. ¿Hay alguien atrás con una adicción? ¿Sí o sí? Ahora, ya que lo encuentras, esa persona que lo está viviendo está repitiendo la historia del otro, ¿vale? En su modalidad actual. Que quizás hoy consume una sustancia que no existía antes, pero el otro consumía otra. Y a veces se graba que alcoholismo con alcoholismo, ¿no? Pero no siempre es así. O ya se tienen varias al mismo tiempo. Entonces nosotros lo comentamos de inicio, oye, pues hay que sanar también la biología. Yo te puedo quitar el origen emocional del por cual una persona está buscando el cierto estímulo, pero la biología ya está adicta, ¿vale? Es igual con el sobrepeso. Entonces, oye, si tú no dejas el azúcar, que es altamente adictivo, y la harina, a ver, intenten quitarse la harina. Entonces, dices tú, esto va a ser resultado de un cambio dual. Emociones, ¿cuál es el origen emocional del alimento? Contra la biología, mi adicción. Entonces, si no trabajan las 2, no hay manera. O sea, sí hay que complementar a veces con ciertas cosas, pero esas se platican durante el proceso de terapia. Ok, por decir ahorita que comentas cuestiones de adicciones a estupefacientes, porque luego YouTube se nos enoja. ¿Estos entonces son programas también heredados? Uh-huh. Sí, todas las adicciones son heredadas. Todos los conflictos de ese tipo son heredadas. E inclusive el abstemio es heredado. O sea, cuando alguien dice, yo vi a mi papá tomar mucho de chiquito y decidí no tomar nada. Mi rey, no decidiste nada. Okay. Hay que entender esto. ¿Por qué les digo esto? Porque retomando el Kybalión, las leyes universales, nos dice que hay la ley de polaridad. Dentro de la ley de polaridad, me dice que todo tiene polaridades, pero es lo mismo en diferente grado. Ya que ya sabemos de luz y oscuridad y así, ¿no? Frío, calor. Lo mismo, pero en diferente grado. Es decir, que si alguien es abstemio es porque es la polaridad contraria. Cuando estamos en las exageraciones, es la polaridad contraria. Ahora, si yo soy abstemio es porque tengo el programa de alcoholismo invertido, pero lo tengo. Eso quiere decir que cuando brinque la generación, se va a heredar de nuevo. O sea, no se va a quitar. Va a haber o alcohólico o abstemio, pero va a seguir el programa, no se quitó. Por eso muchas veces la palabra sanación viene a veces como romantizando el conflicto. Cosa que yo no recomiendo nada que hagan eso. Es que yo vine a sanar a mi madre.
No, si estás haciendo lo mismo, no estás sanando a nadie. O sea, porque me dicen, no, yo tengo este conflicto porque vine a sanar a mi mamá. Mi mamá también lo tenía. No estás sanando a nadie. Estás repitiendo el conflicto y no has sanado nada. Oye, ¿qué hago lo opuesto? Gracias, te tocó una gran maravilla en la vida, en el sorteo de la genética y epigenética, te tocó la maravilla de sacarte el premio mayor. Pero no decidiste nada. Si no la sufres, compadre, no la liberas. O sea, vamos a ser bien claros. Te va a costar la sanación. No es fácil, no es para todo el mundo. Hay gente que le tiene miedo a los ejercicios. Y dice, yo no puedo hacer el ejercicio. Pues tienes que pasarlo. O sea, son ejercicios que tampoco son tan graves. Tú ya los conoces. No son tan duros. Pero hay gente que no lo puede hacer. Hay un ejercicio que se llama Cambiar ante el pasado. En donde nosotros regresamos a revivir el evento al paciente. Y el paciente le cuesta mucho el dolor. Pero si no lloras, si no lo trasciendes, si no lo liberas, no va a haber cambios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sufrir. Ya, el punto es que estoy sufriendo un chorro a veces, Rebel. O sea, ¿qué necesidad de sufrir otra vez? O sea, de todo modo estoy constantemente en el mismo programa, sufriendo muchas veces. Sufro una más que me va a doler un chorro, pero ya es una, güey. Punto, ya no se vuelve a pasar. Y esa es mucho la clave, que a veces la gente no quiere confrontarse con su propio dolor. Para cuando estás en un programa con nosotros es porque todo el mundo quiere ya sanar. Somos todos bien hartos, ¿no? Pero cuando apenas van empezando en el tema de la sanación, no se ganchen con eso de integra, perdona y sigue. No. Con todo el respeto debido y respeto a todas las corrientes, pero integrar es algo que quiero quitar. O sea, lo quiero es desintegrar esto, ¿no? Perdonar es un curita. No hay manera de resolver algo a través del perdón. Uh-huh. Sigues con el dolor del conflicto, no has sanado nada. Y repetir una historia no es romántico decir, vine a sanar a mi madre. No, está repitiendo el mismo conflicto. No va a haber manera. Seamos duros y directos. Tenemos que decirles directamente a la gente en la cara que estás haciendo quizás un proceso equivocado y por eso no trasciendes. No tienes el conflicto. Entonces, sí es bien importante que las personas hagan lo que tienen que hacer en el orden indicado para poder encontrar una sanación funcional y efectiva. Por eso el programa, ¿no? Porque si no, lo que hacemos, o a veces el error o la desesperación por querer cambiar, ves una disciplina, ves otra disciplina, pero luego no integras nada. Simplemente es parchecitos, pero al final no estoy cambiando nada. No, y fíjate que qué bueno que toca ese tema para explicarle algo a la gente también. Duplicar terapias. No tienen idea de la bronca que se están metiendo. Epigenética. Ustedes investiguenlo, googleenlo para que vean bien. La epigenética no es más que un switch que prende y apaga. Hay un ambiente, enciende función. Y ustedes búsquenlo en Google y dice que es lo que controla la función genética sin cambiar el ADN. Va. Ya entendiendo que es un switch que prende y apaga, un programa heredado o propio se prende y se apaga. Entonces, cuando hacemos una sanación, no estamos más que apagando un switch, ¿eh? O sea, no hay más. La sanación es apagar un switch literalmente en la epigenética. Arriba el gen, epi por encima de, genética arriba el gen. O sea, está muy claro. Entonces, clic, como cuando vas a aprender a apagar la luz. Ahora, si yo ya sané algo y estoy viendo resultados, en muchas ocasiones la gente, lo voy a decir con mucho cariño y respeto, ambiciona más resultado. Sin embargo, le mueves, como nada más hay dos opciones. El inconsciente es binario. Si ustedes revisan la cadena de ADN, es el gen y luego un vacío y luego un gen, es sí o no. Entonces, hay gente que dice, voy a hacer desprogramación evolutiva. Voy a tocar un caso real. Hizo desprogramación evolutiva con unos resultados maravillosos, increíbles. Y luego, para amarrar, hace otra técnica que no quiero mencionar porque se puede pensar que estoy hablando mal. Hace otra técnica con el mismo motivo de consulta. Lo que estaba apagado se volvió a encender. Por eso nosotros decimos, entre terapias no podemos dar una terapia por semana. O sea, la biología se tiene que mover porque es un tema biológico, no es un tema de la mentalización o mental. No es una idea, vaya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que dejar entre 1 y 3 meses, dependiendo del resultado, para el siguiente proceso terapéutico. Si no, vas a aprender a pagar otra vez. Por eso, si a ustedes les pasa, y tengan mucho cuidado, y este es un buen tip, si ya habían resuelto algo y se volvió a encender, ¿a qué le movieron? O sea, no hay más que... Somos puros botoncitos. ¿A qué le moviste? Sí. ¿Sale? Y la gente dice, no moví nada. No, ¿a qué le moviste? Es claro. Esta parte que estás comentando me recordaste una del libro que comentas que el inconsciente no tiene sentido del humor, ¿no? Todo lo que le dices se lo cree y no tiene filtros. Yo lo comparo con un niño o niña de 3, 4 años donde papá o mamá le dicen algo y lo que le dice se lo cree. Pero cuando no has aprendido de
de esos errores, por así decirlo, los vuelves a repetir porque el inconsciente dice, no lo aprendiste, vuélvelo a hacer hasta que lo aprendas. Y el problema es que estamos constantemente cayéndonos y cayéndonos porque no hemos hecho conciencia, ¿no? Totalmente. Y esa conformación, por ejemplo, que explicas es muy importante, en donde el papá o la mamá dicen algo y para el niño es ley. Sí. Y recordemos, quizás esta palabra no sea la más apropiada, porque mucha gente quizás no le guste mucho, pero es una matrix. La matrix es tu conformación interna entre consciente e inconsciente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la responsabilidad de un niño, una niña en mi cargo, pues lo que yo le diga eso es. No tienen idea, en verdad, se los voy a platicar para que tengan bien en claro como papás. No tienen idea de la cantidad de pacientes que hemos tenido con miedos porque cuando estaban bien chiquitos le dijeron que se iba a acabar el mundo. Lo que pareciera un juego, para ellos es una realidad. Y hay un tip todavía más importante que este. Nunca subestimen al niño. ¿Qué pasa? Que todo de grande racionalizamos. Decimos, no, es que mi mamá estaba ocupada. Tenía mucho trabajo para darme de comer a mí porque mi papá se fue. O al revés. O sea, ¿al niño no le dolió o qué? O sea, ¿no te dolió? Sí, pero es que... A ver, el niño siente y el niño le duele. No importa que sea adulto hoy, le va a seguir doliendo. La clave es entender que mi vida es una repetición de mi infancia. De los ancestros y de mi infancia hasta los 7 años. Después de eso, las mismas cosas que me dolieron de niño me siguen doliendo de adulto. Échese una vida a su propio adulto y vean cómo es lo que le duele en pareja, en amigos, en trabajo. Y se dan cuenta que lo mismo que les duele con papá y con mamá. No hay más. O sea, no le buscamos más rollo. Entonces, cuando yo me doy cuenta concretamente que estoy sufriendo una herida de rechazo que sufrí cuando estaba bien pequeñito, ¿por qué la sigo teniendo? Y en el libro comentamos el tiempo poliédrico, que es cuando está el tiempo, al mismo tiempo todo, que es lo que encontramos, que siempre nos han enseñado que el tiempo es lineal, pasado, presente, futuro, cuando en realidad es circular para el inconsciente. Para el consciente sí es lineal. Para el inconsciente es un tiempo circular, que tiene como muchas pantallitas. Entonces, si a mí me hicieron un daño o un dolor, un trauma en mi infancia, yo voy a estar repitiendo la misma historia miles de veces y es el mismo dolor y no tiene sentido. O sea, ya cuando tienes conciencia, ¿no? Cuando ya sabes, ya sales camino y tú dices, ¿por qué me siguen rechazando? ¿Por qué me siguen abandonando? ¿Por qué me siguen traicionando? Güey, lo vives de niño. Desde niño. O sea, hay gente que al nacer tuvo un conflicto y tiene 60 años con el mismo conflicto y sigue viviendo la misma bronca. Uf. Me quedo pensando en esta parte entonces del inconsciente. Hasta que no lo aprendas, lo pones ya en tu genética, justo en tus células. Si no, va a seguir hasta que lo aprendas, ¿no? Aquí, haz de cuenta que nosotros explicamos el camino de la sanación y la clave es el aprendizaje. Ahí les va. ¿Cómo funciona el inconsciente? El inconsciente parte de un conflicto. ¿Cuándo es un conflicto? Cuando se quedó atorada la emoción. Ya que tenemos la emoción identificada atorada, lo que hace el inconsciente, la primera herramienta del inconsciente para poder solucionarlo es presentándolo muchas veces a ver si así lo puedes liberar. Como nunca lo liberas, se está presentando, da miedo, pero es matemática precisa. Lo que el psicólogo francés Marc Frechet llamaba ciclo biológico memorizado. Entonces, cuando ves que la herramienta está una y otra vez hasta que falleces y luego la heredas, entonces, ¿qué sucede? Que nunca aprendí. Entonces, ¿cuándo en realidad vamos a tener una sanación? Cuando existe un aprendizaje. Por eso nosotros borramos de las terapias la pregunta ¿por qué? Y nos quedamos ¿para qué? Que es la que te va a dar la solución. Entonces, no hay trascendencia de un conflicto hasta que no en realidad aprendes el por qué está ahí. Híjole, y esto nos cuesta mucho porque, vuelvo a la parte de la conciencia, hay que hacerlo conscientes. Totalmente. ¿Por qué me vuelve a pasar? ¿Y por qué le pasó a mi papá o a mi mamá? Hay que hacer la conciencia, ¿no? Y te vuelvo a echar flores, pero no es la intención. El problema es que cuando buscamos nada más parchecitos, volvemos siempre a lo mismo. Tenemos que tener un programa realmente que funcione para que en base a eso pueda haber el cambio en tu persona y también, en el caso que estamos viendo de cuestiones cuánticas, incluso familiares cuando es el caso, o también hacia la descendencia, ¿no? Exactamente, y aquí es donde te das cuenta que la sanación realmente está en tu propio control. Sí. El programa que mencionamos ahorita es de 1 año, es para estudiar la técnica y poder sanarte el resto de tu vida o dedicarte a esto. Pero una terapia en realidad dura 1 hora y no vuelves a tomar terapia de lo mismo jamás. Haz de cuenta que
lo padre de esto es que es tan concreto y tan directo que en una sola sesión encuentras el origen del conflicto. No la solución como tal hasta que no hagas tus ejercicios. O sea, pueden pasar entre 1 y 3 meses en lo que hagas tus ejercicios y cuando terminas tu último ejercicio, entre 1 y 3 meses ves resultados. Hay gente que al siguiente día, ¿no? Pero es bien importante entender que es una sola terapia, una sola vez. El programa sí dura 1 año, pero una sola vez. No ocupamos más. Porque ya sabemos dónde está el origen. O sea, como no hay mucho para dónde buscar, lo que buscamos siempre está en 3, 4 lugarcitos. Nada más. Es una metodología. Alguna persona me dijo, es que tienes un don. Gracias, pero no. Me encantaría tener un don. No, es una metodología que creamos mi esposa y yo. Y que va paso 1, paso 2 y paso 3 y va a funcionar siempre sí o sí. Ya tengo varios años ya comprobándolo, ¿no? Muchísimas terapias, ya, al menos grabadas, tenemos 5,000 terapias con fines académicos que están en la escuela. Y otras, todas las externas que no se graban, las privadas. Pero una sola sesión no se ocupa nomás. Entonces, cuando ya le sabes, tú pudieras, con la práctica, destrabar una sola sesión a una persona. Porque es literalmente un sistema. Entonces, hay un manual, una metodología que tú sigues y vas a encontrar todos tus conflictos, o los de alguien más, pero todos tus conflictos. Yo traigo esto, entonces déjame seguirle para atrás. Aquí está. Y atrás, lo destrabas. Y es maravilloso cómo la vida no vuelve a ser la misma. Y quiero que se queden... Si con algo quiero que se queden de esta plática es con todo se puede resolver. No hay cosa que no resuelva. Así lo tenemos bien comprobado. En cuestiones económicas, por decir, porque todo mundo dice, oye, es que batallo mucho con el dinero y que no me alcanza o que lo gasto todo. ¿Qué pasa con estos tipos de programas? ¿También son heredados o se forman en la persona? ¿Qué pasa con esto? Todas las situaciones son heredadas, es decir, economía, tipo de pareja, cómo me llevo con la sociedad, toda esa parte viene de un proceso heredado. En temas de economía son muchísimos, que ese va a ser mi segundo libro. Ese va a ser el tema del segundo libro, ya viene en camino. Miren, en el tema tal cual de la economía tenemos que ver el origen, hagan un análisis de su propia vida y ustedes vean, por ejemplo, en su vida, si están teniendo un tema limitante o si están bloqueados. ¿Qué es un bloqueo? Es aquello que tanto intento alcanzar y que no logro obtener, es a lo que mi inconsciente le tiene miedo. ¿Dinero? ¿Éxito? ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, por ejemplo, analiza tu vida y tú dices, cada vez que tengo dinero se me va. Hay 2 opciones. Una es no merecimiento, que tuviste un rechazo en tu infancia y eso sería en tu propia vida. Pero si te dices, es que toda mi vida, a toda mi familia le ha pasado, entonces es epigenético, es heredado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que una vez que tú encuentras el origen lo puedes resolver. Voy a dar varios tips para que la gente los pueda entender bien. Por favor. En el tema, por ejemplo, del no merecimiento, siempre el origen es una herida de rechazo. Ese es clave. Luego, cuando yo tengo el intento de hacer negocios y nunca me salen, es porque quizás en mi familia nadie tuvo negocio nunca. Todos obreros, empleados, amas de casa, que nada es negativo, más sin embargo, yo quiero ser empresario y no tengo la estructura inconsciente para eso. Entonces, es un tema también epigenético heredado. ¿Qué pasa entonces cuando yo quiero alcanzar cierta meta y tengo una limitante? Por ejemplo, nunca paso de 30,000 pesos o de 30,000 dólares o dependiendo de su moneda. Y dices tú, el número 3, ¿cuál es la limitante? Quizás hay una fidelidad familiar con alguien que falleció en el número 3, que falleció a las 3 semanas de gestación o nació y duró 3 meses. Entonces yo no me permito a mí mismo por fidelidad familiar crecer más que el otro que no pudo crecer. Entonces son infinitas variables que podemos tener, más sin embargo la gente las puede ir entendiendo en su propia vida e irlas sanando para poder llegar a la meta que buscan. Es esta parte de que el inconsciente tiene este programa evolutivo de autoprotección, ¿no? Me funcionó el no tener familia, entonces voy a cargarlo en mi información genética para pasarlo, ¿no? Es decir, si dentro de la familia hubo alguna cuestión de aborto, alguna cuestión de alguna muerte de un niño prematura, el inconsciente dice, oye, esto funciona, me estoy protegiendo. En un sentido negativo se protege, lo carga en su genética y lo empieza a transmitir a las generaciones. Exacto. Por eso lo empiezan a repetir. Fíjate que ese sería el equivalente a la polaridad. Okay. Cuando hay personas saludables que no se pueden embarazar, siempre encontramos las mismas historias, siempre, no hay manera. Que es el dolor de haber perdido un hijo. Entonces, ¿qué sucede? Que en tu familia va a haber muchas pérdidas, muchas, desde gestantes y niños nacidos o ya grandes que se perdió el vínculo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, lo que hace... Recuerden que el inconsciente está ahí para mi supervivencia. Entonces, lo que hace el inconsciente es me evita el estímulo para que yo no sufra. Porque estadísticamente me va a pasar lo mismo. Entonces, el inconsciente me dice, no, esto no es para ti, porque va a doler. Entonces, o alguien repite o alguien saca exactamente el otro, la otra polaridad, en donde realmente tú estás viviendo que aquello que tú quieres, como no tienes en polaridad, no lo puedes obtener. Y es bien doloroso para las personas. Uf. Me quedé pensando también en el ejemplo que comentaste ahorita, que viene en el libro de esta persona que era cleptómano, que se llevaba las cositas de algunos lugares. Sí. Él empieza entonces un proceso de desprogramación evolutiva y creo que era un sobrino de él o un familiar que tenía que creo que también empezó con la cuestión. El mismo paciente era. Que alguien más. Que alguien más así. Sí, exactamente. Si él entonces aquí, la pregunta es, si él empieza a trabajar y empieza a desprogramar como ese epigenético, también ayudas al familiar, al sobrino creo que era. Sí, totalmente se borra el programa y se acaba el impulso. Cuando ustedes perciban en casa que tiene un impulso de hacer algo que no quieren hacer, es un programa y no es evitable. O sea, no es algo que yo pueda controlar. Por eso en muchas ocasiones hay un programa que se llama Proyecto Sentido, que son los deseos inconscientes de los padres que se convierten en el destino de los hijos. Y en muchas ocasiones es hijo compañía o hijo, por ejemplo, bastón o alfil de la reina, que tienen que estar con mamá o con papá todo el tiempo y de repente decimos, es que tiene mamitis, es que nunca puedo dejar a su mamá. Es un programa, no es opcional. O sea, si usted le pregunta a la persona, ¿qué preferiría? Preferiría estar en casa con su esposa y con sus hijos. Pero su impulso es estar con mamá. Pasa igual para hombres y mujeres. ¿Qué pasa? Tienen un programa, no es opcional. Y dices, es que o tu familia o yo, pues van a decir la familia porque es su programación. Tú no estás dentro de la programación, te aman, no lo quisieran hacer, no quieren perderte, pero no lo pueden evitar. O sea, no hay manera de que ellos puedan decidir. Y eso es bien importante para entender porque con eso se puede rescatar muchas parejas. O sea, si la pareja dice, esto tiene solución con un tipo de sanación, y las personas entienden que es un programa y que en realidad no es un tema voluntario, la gente va a entender muy bien que el otro no puede decidir y que requiere ayuda. Ok, entonces algunas cuestiones son epigenéticas, o sea, parte se va heredando y hay algunas cosas que yo aprendo y cambio en esta vida que me toca vivir. Así es. Y para bien o para mal la voy a transmitir a generaciones que vienen o yo puedo sanar a familiares que tenga también con la misma situación cuando es epigenético, ¿verdad? Así es, hay cosas heredadas y cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha hasta los 7 años, desde la concepción, gestación y hasta los 7 años. Y aquí es donde nosotros entonces vamos viendo que se conforma todo el ser y en este sentido pues podemos encontrar el origen de algo. Y una vez que sanas, cuando son de tu propia vida, pues sanas tú, pero cuando son heredados de atrás, sanas prácticamente toda la familia. Pero sí es bien importante entender que todo tiene un para qué. O sea, ¿para qué la persona va y está obligada, se siente obligada a ir a casa de su mamá o a su casa de su papá? Pues para que pueda cumplir con el programa que tiene de conformación. El proyecto sentido es la razón por la cual estás vivo. O sea, no puedes no hacerlo. O sea, no está en tu propia decisión. Y hay tantos proyectos sentidos como imaginación tengan los padres. Por ejemplo, hay hijo cajero automático, aquel que no puede dejar de darle dinero a su familia. ¿Sí? Está aquel hijo, por ejemplo, que sus padres en la gestación o previo lo programan para que cuide a un hermano y no hay manera. Por eso en muchas ocasiones, por ejemplo, vemos personas cansadas de la maternidad que tienen 25 años, que dicen, yo no quiero tener más hijos porque cuidaron a los hermanos, les hacían de comer, les lavaban, tenían 5 o 6 años, estaban arriba en banquitos. Tenemos tantos casos de niños parentales en donde desde bien pequeños los niños hacen funciones de papá, mamá, salir a trabajar, y esto ya llegan a la etapa adulta y ya se cansaron, o sea, ya no quieren ser mamás, papás, o ya es más cansado poder atender hijos, ¿no? Y es esta parte que también comentas que es el rol femenino y masculino, ¿no? Que se tienen que estar siempre en la familia. Así es. Y si papá o mamá no lo cumplen, uno de los hijos lo puede tomar, pero lo va a tomar mal, ¿no? Sí, en esta parte de la energía de masculino y femenino es muy importante poder saber de dónde viene todo el concepto, que es de Hermes Trismegisto en las leyes universales, en el libro El Kybalión. Y la última ley se llama la ley de género-generación. Y el puro título es maravilloso. Cuando entiendes muy bien, dices tu género. ¿Qué es lo que te dice la ley de género-generación? Que todo el universo tiene masculino y femenino integrado. Entonces nosotros mismos tenemos masculino y femenino en nuestro propio interior. Cuando entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que género
masculino y femenino, es la parte energética que lo tenemos hombres y mujeres, no se refiere a hombre y mujer. Son las características de la energía. Que si no combino masculino y femenino, a como es la biología, no generas nada, por eso se llama generación. Vas a poder generar cuando seas capaz de conectar tu masculino y femenino. Entonces, ¿qué pasa? Que en las familias, por ejemplo, una familia está conformada, por ejemplo, papá, mamá y 2 hijos, imaginemos. Una familia tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre se busca que haya un líder. En muchas ocasiones es el hombre y en muchas ocasiones es la mujer. Aquel que esté como líder es la energía masculina. No importa si es hombre o mujer, o no importa si son 2 hombres o 2 mujeres, whatever. ¿Qué pasa entonces? Que si ninguno de los ejerce la energía masculina, el universo nunca deja algo vacío. Siempre va a ocupar el lugar. Entonces, ¿quién hace? ¿Una mascota o un niño? Si hay un niño, el niño se vuelve tirano. Y te empieza a dar órdenes, te empieza a gritar, y empieza así. Y dices, ¿tú qué onda? ¿Por qué el niño está así? Está mal educado. No, es que está mal educado. Es que nadie está poniendo orden y el muchacho lo que hace es subir, pero como no sabe cómo educar, te empieza a gritar. Se llaman niños dictadores. Y ahorita digo, la sociedad desafortunadamente está un poquito descompuesta. Bastante. Hay muchas separaciones de papá y mamá, o hay ausentes, o papá o mamá no se hacen cargo de uno de los hijos. Y el niño o la niña empiezan a buscar este sustituto que dices para poder llenarlo. El problema es que a veces lo llenan con amigos, por eso las pandillas, por eso las drogas, por eso el alcohol, y empiezan a buscar estos sustitutos, ¿no? Sí. Sí, y el punto es que en casa encuentren ese liderazgo y esa guía para que no se busque por fuera, sino va a ser un caos la vida de los muchachos. Hoy en día más que nada porque se privilegia la economía antes de la maternidad y la paternidad. Entonces el éxito hoy en día está determinado en mis logros económicos, pero no en mis logros familiares. Hoy en día se ha diluido mucho la valorización que se le da al rol materno y no tienen ni idea de lo que pesa. Sí la tienen, pero ha sido más importante el tema del éxito personal que el tema del éxito familiar. Y seguimos teniendo hijos. Si queremos éxito personal y no tenemos hijos, maravilloso. Pero si los tenemos, ¿dónde queda mi compromiso? Entonces, siempre que hay un niño con vacíos, los va a llenar como el universo no deja vacíos, va a llenarlos con algo. ¿Es positivo lo que está llenando? O sea, tenemos que asegurarnos de eso. Porque como dices tú, se va a llenar, pero no siempre va a ser lo correcto lo que se escoge, ¿no? Porque totalmente. A veces te sales a la calle, te sales en la escuela, y ahorita lo que pasó en Monterrey, que, híjole, fue terrible. Sí. En una preparatoria. Entonces, el problema es este. No voy a justificar a la persona porque creo que está mal lo que hizo, pero también te pones a pensar, ¿qué lo llevó a hacer eso? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Porque es también un programita que él tiene que seguramente también tiene los mismos abusos, ¿no? Totalmente sí. Que no digo que esta persona como tal los haya vivido, sino que trae esa programación para actuar de esa forma. Claro. Y de esa forma que actuaron ya hay esos casos en la familia sí o sí. O sea, recuérdenme esto, siempre clámense en las polaridades. Si en mi familia, por ejemplo, yo tengo alguien que sufre abuso sexual, también existe un abusador. No quiere decir que la misma generación ni que la misma persona, sino que a lo largo de las generaciones los programas van transitando de una polaridad a otra. Entonces vamos a encontrar personas que sufrieron abuso y otras que fueron abusadores. En muchos sentidos, quizás no todos en el mismo contexto, en temas de intimidad, pero otros quizás en violencia, o sea, abuso físico, abuso mental, abuso emocional. Entonces vamos a encontrar que tenemos abusadores y abusados, y eso me va a llevar a ser víctima o victimario, y cuando juntas a las personas van a generar la dinámica de poder participar en el mismo programa que tienen que desarrollar. Aquí entonces, por decir, vamos a suponer que se detecta una persona con estas características que fue abusado o abusador. Si la persona está en el programa y sana esta parte, va a sanar él, también los familiares que estén y las generaciones que vienen. Jamás se vuelve a presentar. Jamás se vuelve a presentar. Nunca en la vida. El abuso y la infidelidad, desafortunadamente, son 2 programas que no brincan generación. A la siguiente. A la siguiente. Cuidado, para que no haya mucho estrés, porque luego es todo un tema. Quizás va a tocar que ustedes digan, yo sufrí abuso, o mi hermana sufrió abuso, o mi hermano. En terapia vemos la misma cantidad de hombres y mujeres que sufren abuso. Ustedes tengan en cuenta esto. El abuso brinca a la siguiente generación, pero no quiere decir que va a ser tu hijo. ¿Me explico? O sea, para que no haya tanto estrés. Si hay más primos y así, a alguno le va a tocar. Pero hay muchas cosas que me dicen, me pasó a mí, le va a pasar a mi hijo. No lo sé.
O sea, no hay una regla que me diga forzosamente de madre a hija, de padre a hijo, ¿no? O sea, va a brincar una generación. En la siguiente generación no se la va a brincar. Va a estar, sí o sí, en una polaridad o en otra. ¿Vale? Pero a alguien le va a tocar no sé quién. O sea, por eso muchas veces es que yo sufrí abuso, entonces mis hijos van a sufrir. No, desafortunadamente que se le va a tocar un primo segundo, primo tercero, primo cuarto, pero va a pasar. O sea, no va a dejar de pasar. El punto es que es muy recurrente. Son conflictos recurrentes. Entonces, esos hay que destrabarlos sí o sí. Entonces, fíjate, digo, la autoridad no es nada más la consecuencia penal que debe tener la persona, sino el tratamiento que debe de llevar para cambiar en el presente, en los laterales, por decirlo a la familia, y en la descendencia. Si no, se va a volver a repetir con la descendencia de la persona. Y fíjate, en algún momento. Aquí te voy a hacer un tema importante porque aquí tenemos 2 programas. Uh-huh. En el programa 1 es el programa de abuso o abusado, y en el programa 2 temas legales. ¿Cuántos abusos no son procesados legalmente? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes programa de abuso o de abusador, pero no tienes programa de broncas legales. Uh-huh. Malo cuando tienes, esto también búsquenlo, cuando les toque ver un caso así, se van a dar cuenta que si alguien se metió en bronca legal, entonces tiene su familia o encerrados o encarcelados o enjuiciados o señalados. A veces es tan sutil como fuiste señalado socialmente. Es decir, a la tía le decían que era no sé qué cosa y al tío que agarró no sé qué cosa. ¿Me explico? Entonces, eso me conlleva a la larga de juicios, demandas y luego encerrados, encarcelados. Cuando ves a alguien en broncas legales, sí o sí, y a veces no lo encuentran, pero sí o sí hay alguien encerrado o encarcelado. Wow. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Que el muchacho tiene 2 programas, desafortunadamente. Es más, 3 programas que estoy encontrando. 1 del abusador, por ejemplo. 2 de conflictos legales. Y 3 de escarnio público. ¿Sí? El día de humillación. Públicamente fuiste exhibido. Ya no quiero abusar de tu tiempo, pero voy a hacer otra pregunta. Esto que comentas de la infidelidad, ¿entonces la infidelidad también es a la siguiente generación inmediata? Siempre. Wow. Aquí hay algo también importante entender en infidelidad. Es un programa heredado. No es para disculpar a nadie. Uh-huh. O sea, te vas a enojar siempre sí o sí, por más conocimiento que tengas. Pero no se puede evitar. Es ese programa que no se puede evitar. Es más, si lo evitas te cae encima. O sea, o eres infiel, o alguien te cayó literalmente encima y dice, sí, te cayó encima. Pues sí, quizás llegaron y me obligaron o me abrazaron o así, y la pareja la puede interpretar como infidelidad. Entonces, va a pasar sí o sí. El punto es que vuelves a la misma. Son polaridades. Y ambos, cuando viene infidelidad, ambos tienen el programa. Uno para sufrirlo y otro para hacerlo. Ya ves que tienen las 2 polaridades integradas en sí. En este tema de la infidelidad, siempre es importante entender que no es evitable. Al igual que el abuso, al igual que otros programas, ¿no? No son evitables. O sea, se tienen que vivir. ¿Por qué? Porque generan mucho pico de emoción. Y ese pico de emoción es lo que me lleva a entender que es algo que se tiene que repetir en la historia. Porque el inconsciente no tiene juicio si es bueno o es malo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se repite. Y a veces, por ejemplo, cuando se tiene la polaridad opuesta, imaginemos esto, porque este es un caso real de terapia. Una mujer, lo digo así porque es caso real, no porque quiere decir hombre o mujer, ¿no? Claro. En ese caso real de terapia, una paciente mujer aseguraba que su pareja le era infiel. ¿Qué pasa en este contexto que la pareja no era infiel? A menos no se lo habían comprobado. Dice, nunca, no le encuentro nada, pero sé que me es infiel. Bien. Ella está en la polaridad opuesta de no sufrir la infidelidad. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que percepción es igual a realidad. Como a su mamá le fueron infiel y ella repite la historia de su mamá, está teniendo la misma visión de su mamá. Y esto es bien importante que lo entendamos todos. ¿Qué ojos estoy usando para ver qué situación? ¿Los de mi papá o los de mi mamá? Entonces, si yo veo la vida a través de los ojos de mi madre, el caso concreto de la paciente, me va a ser infiel, me está haciendo infiel sí o sí. Y luego está sufriendo como si lo estuvieras viviendo. Pero en realidad no está sucediendo nada. Pasa lo mismo en la visión prestada, que es la percepción, con la carencia. Hay gente que gana muy bien y se sabotea para quedarse sin lana. O gente que gana muy bien y aún así no se siente cómoda porque cree que está viviendo en carencia. Entonces, en esta parte, Ricardo, ¿puede ser preventivo también la desprogramación evolutiva? No. Es decir, vamos a suponer que la persona dice, oye, en mi familia hay o abuso o infidelidades. ¿Se puede programar o desprogramar esto? Sí, pero no lo hacemos por ética. Okay. Pasa esto, que, como lo dije hace ratito, se va a heredar a la siguiente generación, pero con la siguiente generación quizás haya 50 personas, pues no quiere decir que le va a tocar a tu hijo. ¿Me explico? Entonces, si tu hijo no tiene el programa y yo te lo trabajo, clic, te lo activas. Ajá, porque sí viene en la misma estructura. Okay. O sea, si no viniera, pues no se activa nada.
Pero como sí está existente en la generación, si no lo tienes, te lo activo. Entonces, nunca hacemos prevenciones. Nunca. ¿Y si la persona es la del problema? ¿Se puede trabajar? Ahí sí. No, siempre y cuando lo esté viviendo. Ok. O sea, sí. Si no está... Es que te llega un pelado y te dice, oye, soy infiel, pero quiero cambiar. Exacto, sí. Ahí sí se puede hacer. Sí, por supuesto. Y se sana a las generaciones que van a venir hacia abajo. Exactamente. Okay. Exactamente. Pero si dice, toda mi familia es infiel y yo nunca he sido infiel, quiero que me lo quites. No. Porque se puede activar. Te le voy a poner, o sea, no. Sí, entonces no hay manera. Okay. Entonces, por eso, por ejemplo, por amor y ética no hacemos ese tipo de cosas. Hay gente que dice, por favor, no, te lo voy a activar. O sea, no lo tienes, no. Si lo tienes, te lo quito, pero ya lo vas a ver sufrido. ¿Qué te digo? Entonces se trabaja cuando la persona lo esté viviendo la situación, ahí sí se trabaja, para que se desactive. Exacto. Pero oye, que mi tío, mi abuelo fue infiel o fue abusado, no, porque se va a activar. Se va a activar. Oh, bien. Sí, o sea, no hay manera. Si lo tienes apagado, déjalo apagado. Por eso, algo que no esté descompuesto, no lo arreglas porque lo vas a descomponer, güey. O sea, no hay manera. Si no somos tan hábiles. Quisiera que fuéramos tan precisos, pero no. La humanidad en general. ¿No? Entonces, aquí el llamado es para las personas que saben que ellas son así. Es, tú lo puedes trabajar y se te puede ayudar para que lo desprogrames y ya no lo... ojo, no lo hagas y tampoco lo heredes, ¿no? Entonces, sí se puede, siempre y cuando sea la persona la que lo esté viviendo, ¿no? Exactamente. Si ya traes el conflicto, se puede quitar. Si no lo traes, no lo podemos prevenir. No lo debemos prevenir. Sí lo pudimos prevenir porque no sabemos el resultado final porque no existe el conflicto. Pero por eso mismo no lo hacemos. Entonces, más vale no moverle. Bien. Ok, Ricardo. Para ir terminando, porque la verdad yo le puedo seguir, pero ya abusé mucho del tiempo y no quiero ser abusador. Dentro de los diplomados que están ofreciendo, ¿cuáles son y cómo una persona puede decir, oye, quiero este o quiero aquel? ¿Qué recomendación le das a la persona? Que revisen qué es lo que quiere en su vida. Por ejemplo, tenemos un diplomado maravilloso que se llama Padres en Evolución, en donde vemos toda la conformación familiar. Entonces, viene con ejercicio también para que al final del curso tú puedas sanarte tú mismo y toda tu propia familia. Está luego el diplomado en Desprogramación Evolutiva, que es toda la técnica y al final tú lo puedes sanar a ti mismo, pero no eres terapeuta. Y luego tenemos la certificación de terapeuta en Desprogramación Evolutiva, donde te conviertes en terapeuta y traes mucho conocimiento para poder dominar la técnica y saber cómo encontrar cualquier conflicto y cómo resolverlo. Hay cursos más pequeños, por ejemplo, el de Leyes Universales, que te va a cambiar la vida. Leyes Universales es un diplomado maravilloso, porque nosotros agarramos el libro del Kybalión y lo vamos desmenuzando basado en la programación evolutiva y te vamos diciendo exactamente cómo hacerle. Entonces, de hecho, el curso de Padres en Evolución, los ejercicios están basados en las 7 leyes universales. Entonces, tiene todo un conjunto de cosas y todos esos cursos te van a ayudar mucho a cambiar tu vida. Se están abriendo más cursos, pero ahorita son los que tenemos existentes y son los que han tenido muchísimo éxito. Muchas personas que están estudiando literalmente en cada continente del mundo. Tenemos alumnos y pacientes, estamos muy contentos con el resultado y hemos podido ayudar a muchas personas, impactar a muchas familias y unos resultados impresionantes. Entonces, les recomendamos mucho que si quieren cambiar su vida por completo, métanse a la escuela. Si tienen nada más una cosa que sanar, váyanse a terapia. Si tienen muchas cosas que sanar, métanse a la escuela. Así. Era la pregunta que te iba a decir. Cuando una persona dice, oye, necesito esto porque me está deteniendo y me urge hacerlo. Terapia en corto. Terapia. Una sesión en 3-4 meses para resultados. Wow. Quiero cambiar mi vida por completo. No me gusta mi vida y quiero cambiar la vida mía y de mis generaciones actuales y posteriores. Vete a la escuela. No tienen ni idea del cambio tan radical que existe. Personas con cambios de vida impresionantes que estamos muy orgullosos de los alumnos del resultado que tienen. Claro. Y eres tú y un gran equipo, porque digo, yo sé que tu agenda ahorita está, no sé cuántos meses tienes ya lleno. 2 años. 2 años, eran 3 años, ahorita llevamos 2 años de adelanto de agenda. Ahorita ya le hemos ido bajando, pero porque está cerrada la agenda. Ok, pero para las personas que están diciendo, oye, yo quiero Ricardo, oye, es un gran equipo, están capacitados por ti y por tu esposa, que tienen los conocimientos y las herramientas para poder hacer el mismo trabajo que estás haciendo. Exactamente, tengan en cuenta, si usted quiere una terapia rápida, Vane y yo, mi esposa, no estamos ahorita, tenemos la agenda cerrada porque la tenemos varios años llena. Fue una locura y se llenó, no me quejo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un equipo de terapeutas graduados de nuestra escuela que en nuestra página web que se llama desprogramacionevolutiva.com van a poder encontrar toda la información y van a poder elegir un terapeuta y los atienden en un día o 2. También comentar
Por ejemplo, en la escuela yo sí les doy terapia. O sea, mi esposa y yo estamos los dos juntos dándoles terapia. Entonces, si dicen ustedes, yo quiero tomar terapia con Ricardo, pero no me urge, en la escuela y le va a tocar terapia conmigo, 2 terapias le va a tocar, sí o sí. Dentro del programa de terapeuta en la persona evolutiva y donde les toca terapia. En las diplomados no hay terapias. Bueno, no conmigo. Sí hay, pero no conmigo. Ok, están los diplomados, están las terapias individuales, que por la agenda, digo, si se quiere esperar 2 años y medio, pues que se apunte. Tengo como 800 personas todavía en lista de espera. Entonces no hay mucha esperanza así de que sea rápido, ¿no? Así claro. prefiero. La ventaja es que, como comentamos, tienes un gran equipo, que tienen las certificaciones que tú y tu esposa han hecho y van a dar la misma calidad de servicio que se espera, ¿no? Exacto, porque es una metodología. Sí. Ok, entonces, dependiendo de lo que quiera la persona, es para lo que le recomendarías. Puede ser un diplomado o puede ser una terapia. Una terapia, sí. Y es una consulta por síntoma. Por síntoma. Era exactamente, haz de cuenta. Es solamente una consulta, un síntoma por consulta, porque si no mezclamos cosas. Pues lo que decimos hace rato, no empalmen cosas. Bien, solamente una cosa. Quiero sanar infidelidad, bien. Quiero sanar depresión, ok. Quiero sanar... mucha gente dice, depresión y ansiedad. No son juntas. Son una cosa u otra porque son cosas completamente diferentes. Entonces, depende de lo que quieran sanar. Se atienden, hay gente que trabaja temas de pareja, temas económicos, desbloqueos económicos y vas encontrando el camino y ya creces. El punto es que es una sesión por síntoma. Eso es tenerlo bien claro y bien preciso. Porque luego se confunde y dice, quiero trabajar 5 cosas. No sale. Cierro con esto que comentaste ahorita, bueno, el libro. Celebrar los triunfos, los logros, ¿qué tan importante es? Súper importante porque cuando guardamos la emoción de alegría es como si guardamos la emoción de miedo. El inconsciente me aleja de tener éxito de nuevo. Entonces, si alguna vez me ven en un restaurante y estoy llorando es porque algo bueno me pasó. Entonces, a mí me vale gorro, compadre. Yo voy a llorar y a enojarme y a estar feliz cuando venga la emoción. Esa es parte de la gestión. Entonces, yo soy bien llorón cuando tengo que llorar y bien enojón cuando tengo que enojar, que es muy poco. Pero si lo soy, no lo escondo y no lo niego, no soy violento, pero me enojo, punto. Y digo, me encanta enojarme. Sería algo así como decir, oye, es que tuve un logro donde tuve una venta o un bono por productividad, no lo celebro, y el consciente te dice, oye, te esforzaste y no lo celebraste, entonces es malo, ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? La emoción retenida es lo que el inconsciente dice, no está mal porque te vas a enfermar. Okay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Celebrar. Y entonces le da salida a la emoción y el inconsciente entiende que lo puede volver a repetir. Y si no, te dicen, no, eso es malo. Por eso muchas personas tienen un gran éxito y después ya no tienen más éxitos. Wow. Sí. Ya. Perfecto. Ya para terminar, ahora sí, ya, por favor. Háblanos de tu libro entonces, ¿en dónde lo podemos conseguir? Yo lo compré por Amazon, pero sé que también está en librerías, ¿no? En plataformas digitales, Amazon y Buscalibre, en todas las librerías del país, que es Sanborns, Gandhi, Gonville, todas las librerías del país, literalmente ahí está el libro. Entonces, es con Ediciones Urano, que agradecemos mucho la confianza y que pues, nos pone en todos los estantes del país. Para envíos internacionales, que mucha gente va a ver esto fuera del país, utilicen Buscalibre. Okay. Ahí se han mandado libros para varias partes de Sudamérica y así. Entonces ahí lo pueden encontrar en todos lados. Para los cursos, ¿en dónde lo pueden buscar o cómo buscamos? Desprogramacionevolutiva.com. Ahí encuentran cursos y terapias. Es una página. Así es. Y también te encuentran en redes sociales. En redes sociales como Ricardo Garza MX en todas las redes sociales. Si quieren aprender más a profundidad, entren al canal de YouTube y nos ponen seguir y les va a avisar cada vez cuando subamos un video nuevo. Son videos largos, donde explicamos cosas con mucha paciencia. En todas las redes sociales les va a venir bien los clips para que sea aprendizaje como que cortito. Pero si ya se quieren meter de lleno, entren a YouTube para que vean nuestro contenido, que es Ricardo Garza MX. Perfecto. Mira, Ricardo, lo que hice yo es comprar varios libritos. Tengo 5 libritos que están aquí. Los pueden poner Ahí está, gracias. En estas cámaras, lo que vamos a hacer ahorita, tanto Ricardo como tenemos una sorpresa, porque también tenemos una entrevista con tu esposa Vanessa, nos van a poner una pequeña dedicatoria a todas las personas que comenten, que compartan y que se suscriban al canal. Si viven en México, se les vamos a hacer llegar. Vamos a hacer un sorteo de los que hagan esto y se los vamos a hacer llegar. Entonces, para que estén pendientes,
porque van a traer de puño y letra de nuestros maestros ahí una pequeña dedicatoria. Claro que sí, encantados. Perfecto. Antes de terminar, siempre termino, Ricardo, con una pequeña oración. Quiero bendecir tu vida. Gracias. Quiero agradecerle a Dios porque en su momento no se dio eso que estabas buscando de las cuestiones diplomáticas, pero le agradezco también a Dios y bendigo por tu vida porque ahora te volviste un embajador de la salud. Gracias. Y que eres una persona que a los que te estamos conociendo y que tenemos el gusto de conocerte, nos llenas mucho, nos cambias mucho, tanto tú como tu señora. Entonces quiero decirle y pedirle a Dios que bendiga enormemente tu vida, que siga expandiendo tu equipo de trabajo, que llegues a más personas, que las personas que se acercan a ti puedan entender y cambiar y evolucionar. Que Dios bendiga mucho tu vida, que bendiga tu bolsillo, que todavía lleguen 2, 3 años más de agenda y que se vayan sumando y que Dios prospere cada área de tu vida, que tenga especial cuidado de ti, de tu esposa, de tus hijos, de cada familiar y que cada cosa que hagas realmente que puedas sembrar lleve fruto y lo lleve en abundancia. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Ricardo, pues ya no me queda más que despedirnos. Si quieres agregar algo más, si no estamos despidiendo. Sí, investiguen su vida. Por favor, les ruego. Investiguen la historia de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Investiguen cómo era el momento del embarazo. Investiguen cómo fue su embarazo, cómo fue su parto y cómo eran de niños. No lo sabemos. Investíguenlo. Les va a cambiar la vida. Wow. Híjole, Chihuahua. Digo esto porque hay tantas preguntas, pero bueno, ya Dios proveerá alguna otra ocasión. Pero recuerden que Dios es bueno y Dios siempre provee. Nos vemos en la próxima. Recuerden escribir, suscribirse, compartir. Vamos a hacer una rifa en los que hagan esto y les vamos a hacer llegar un libro, si viven en México, para poder hacerles llegar de puño y letra de los maestros Ricardo y Vanessa. Vale, muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta la próxima, nos vemos. De nuevo, mil gracias. No, encantado. Compadre, gracias. Gracias a ti por la invitación.